Buenas tardes, amigas y amigos. En este ciclo de Humberto Maturana y los sistemas sociales estamos en la segunda parte, la segunda patita, la segunda posibilidad de conversar con Marcelo Arnold Catalifó. Me gusta pronunciarlo y también me arriesgo. Está muy bien. Así que Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente. ¿Cómo ha estado la vida desde la última vez que nos conversamos? ¿Cómo va todo? Bien, pues bien intenso, pues, como corresponde a los tiempos, ¿no? Como yo hago las cosas que me gustan y me interesan, he tenido la suerte de ello, intensamente contento también con lo que hago. Y también cansado, por supuesto, ¿no? Que a uno le gusta lo que hace y que no se canse es una vinculación que yo no conozco. Igual uno se cansa. Yo sé que quizás no tiene que ver con esto, pero te iba a preguntar algo porque ¿te gusta lo que haces, Marcelo? ¿Te Sí, gusta? sí, sí. He tenido la suerte, la fortuna de moverme en espacios que han sido para mí muy gratificantes. Muy pocas veces me he encontrado encajonado en algo que me causa se me hace incómodo, ¿ya? Yo diría que el 80% estoy en espacios muy cómodos. Mi trabajo en la Universidad de Chile también, para mí y en las universidades es un privilegio, así que no tengo queja, no tengo queja de eso, en absoluto. En Qué todas bonito, partes he sacado algo. qué bonito escucharlo. Sí, he tenido suerte, mucha suerte en eso. Qué bueno. Te invito a conversar entonces hoy día de seguir en este espacio de conversación de Maturana y los sistemas sociales. ¿Y te Ah. parece? Propongo una suerte de bitácora. No sé si vamos a llegar al mismo puerto o si en el puerto nos encontramos con ciertos riesgos y vamos navegando. Eh, pero te propongo el tema de tres conceptos: el observador, te propongo el concepto de los sistemas sociales, pero sobre todo la sociopoiesis, que además yo reconozco públicamente que yo escribía socioautopoiesis, pero después era sociopoiesis, Mm. y, y después, como siempre, a ver si vinculamos algo con un poco de temas de comunicaciones, decisiones, y Mm. terminamos con las anécdotas de Maturana, que siempre son también un poco el lado humano y el reconocimiento que Sí, con todos claro. los que he hablado siempre han tenido acerca de él. Y no podemos terminar si es que tú no nos recomiendas un libro de Humberto Maturana para las personas que nos escuchan de la conversación. Así que, Perfecto, ¿qué encantado. te parece? Encantado. Arranquemos con una frase de este libro del ser al hacer, de la biología, de los orígenes de la biología del conocer, y que tiene que ver con un concepto que a mí desde hace un tiempo me empezó a provocar, a seducir. Reconozco, tú también lo conoces, al sociólogo Rodrigo Figueroa. He trabajado Sí, con él, claro, por supuesto. hicimos un lindo taller de liderazgo Ah, para un bien. equipo de personas y él me abrió los ojos al tema del observador y su mundo, y la verdad que fue como un ladrillazo en la cabeza y dije, wow, súper. Así que, de hecho, también quiero hablar con él porque él tiene la teoría de la juego poiesis, ¿no? Que Rodrigo es sociólogo y entrenador de fútbol, así que Sí, he lo- sabido lo- sus incursiones en ese ámbito. Además, creo que sí, lo sí, hace muy bien, ¿eh? sí, muy bien. Ah. Después me va a retar porque lo estoy vendiendo en público, así que después me va a retar por interno. Pero en esto del observador, lo que yo interpreto, lo que yo oigo de Maturana es que todo tiene que ver al final de cuentas con cómo observamos y no hay un mundo externo, ¿cierto? A nosotros, sino que más bien está basado en lo que observamos. No quiero caer en esa frase tan de coach o de coaching de que el lenguaje crea realidades y eso, pero sí quiero presentar un concepto cuando eh, en este libro de la entrevista o la conversación de Porksen con Bernard Porksken, con Maturana, Porksken le dice, parafraseando a Protágoras, le dice, ¿significaría entonces que el concepto de observador que usted presenta, entonces podríamos decir que el observador es la medida de todas las cosas? Y Maturana le dice, y quiero subrayar aún más esta declaración, la de observador es la medida de todas las cosas. El observador es la fuente de todo. Sin él no hay nada. Es el fundamento del conocer. Es la base de cualquier hipótesis acerca de sí mismo, el mundo y el cosmos. Mm.
claro. cómo aborda la sociología? ¿Cómo ves tú con todo el trabajo que has hecho con Maturana, desde Luhmann, el concepto de la observación, del observador? Mm, ¿Cómo lo ves tú asociado incluso a cómo observamos también la propia sociedad? claro. No, no quiero caer en el juego de si el observador es la fuente de todo, ¿no? Si tú compartes lo de Maturana, pero sí, ¿cómo abordas este concepto que yo también creo que es capital dentro de una de las tantas derivaciones que tiene Maturana por donde arrancarle? Exactamente. Tal como dices tú, es una tanta onda arrancar de la teoría de Humberto Maturana, de su teoría sobre el conocimiento. Sí, la verdad es que en un principio ese tipo de observación, digamos aseveración más bien, yo para no utilizar la palabra observación de nuevo, ese tipo de aseveración tiene una historia antigua, ¿ya? Y podemos encontrar raíces en la filosofía, tal como lo dijo el entrevistador de Maturana. Claro, en Protágoras uno lo encuentra algo, lo encuentra también en los empiristas, ya en Hume, en el impresionismo, en varias partes encuentra de que la idea de que el mundo se nos representa a nosotros a través de las impresiones que tenemos, ¿ya? De la recepción que tenemos de aquello. Ahora, ¿qué sucede con la teoría de Maturana frente a estas tradiciones, ya que digo que están enlazadas? Que de cierta manera Maturana toma una postura más radical frente al tema y enfrenta el tema de la observación, el tema de la recepción por parte de un sistema del mundo, ya lo enfrenta radicalmente al señalar de que efectivamente no disponemos de nada, en tanto sistema, que no provenga de nuestras propias operaciones de observación. Mm, Ahora, está entroncado, a Humberto no le gustaría que uno lo empezara a colocar en una genealogía científico-epistemológica, entre paréntesis, ya lo estamos haciendo ujú. nosotros, ¿no? Como observadores de él. En este caso, observadores de segundo orden, ¿no? Por si acaso vamos a entrar a ese punto en algún Sí, momento. quiero entrar a ese punto, que es Claro. muy como... Eh, y es que Maturana se inscribe ahí dentro de la epistemología constructivista radical. Y eso es un tema importante. ¿En qué consiste la epistemología Mm, constructivista para que lo entendamos todo? ¿Ya? Consiste básicamente que entre la posición de darle primacía a los objetos o darle primacía al observador o al sujeto, coloca la primacía del conocimiento en el sujeto que observa. ok. Y la radicalización de la epistemología constructivista es señalar de que el observador no puede traspasar las posibilidades, ¿ya?, que tiene, es decir, sus posibilidades de observar, no las puede traspasar. En otras palabras, no puede acceder al mundo si no es a través de sus propias operaciones. Si eso es así y cerramos ese círculo, significaría, entre otras cosas, que el mundo en el cual vive algo que podemos llamar una entidad como sistema observador es un mundo que este mismo se construye. ¿Ya? Es decir, vive la Mm, realidad que produce. Ahora, eso es un oh, tema epistemológico, filosófico interesante, pero no es solamente filosófico o epistemológico, sino que también tiene ciertas consecuencias prácticas, que yo creo que eso es lo que te puede interesar a ti y nos interesa a nosotros como cientistas sociales. ujú. ¿Qué es lo siguiente? Que cuando lo que llamemos personas o sistemas sociales, sistemas psíquicos o sistemas sociales, cuando hablamos de ello y cuando tratamos de describir ya sus actividades y describir el mundo en el cual están, generalmente tendemos a mirar o a observar el entorno, ¿ya? Las cosas, los objetos, los sucesos. Y tendemos a descuidar el hecho de que las personas no reaccionan frente a hechos, sino que reaccionan frente a las impresiones que tienen de esos hechos. Y esas impresiones no están, por llamarlo así, en el hecho mismo, en la realidad misma, sino que están en sus propias posibilidades. Eso en ciencias sociales o en la epistemología sistémica, sistémica social que estamos hablando, se denomina lo siguiente. Todo
lo que origina un observador con respecto a lo que es su realidad, lo que es conocimiento, proviene de la aplicación de distinciones. Es decir, proviene de la aplicación de determinadas diferencias, y esas diferencias están en el observador mismo. Ahora, ¿cómo es el mundo entonces? La respuesta es que el mundo depende de qué distinciones extiendes para construirlo. Wow. En otras palabras, y esto es muy viejo en la antropología, tú sabes que yo soy antropólogo Sí. como formación original, esto es muy viejo en la antropología como tema, no trabajado tan sofisticadamente como lo trabaja Maturana, lo trabajan los epistemólogos constructivistas, pero una de las primeras cosas que a uno le enseñaban en antropología es que la visión del mundo varía de cultura y cultura. Y Ujú. colocaban como ejemplo típico, o perdón, uno de los ejemplos típicos que se colocaba era la situación de los esquimales, ¿ya? De los habitantes en el Polo Norte, ¿no? Los esquimos, los esquimales, y se señalaba de que los esquimales distinguían al menos una centena de tipos de nieve. ¿Ya? En otras palabras, cuando salían de su vivienda, de su iglú, ¿ya? A diferencia de nosotros que veíamos hielo y nieve, Sí, ellos blanco. distinguían 100 variedades distintas. Por decirte algo, podrían haber sido 99 o Ujú. 105, pero una cantidad enorme. ¿Ya? Y en nuestra cultura, aunque fuera un eximio esquiador, que distingue más tipos de nieve que yo y que tú, entre paréntesis, ya, Ujú. no pasamos de una docena. En cambio, el esquimal distingue toda esa variedad. Entonces la pregunta que estaba detrás de todo eso, ¿significa eso que en el Polo Norte la nieve tiene distintas tonalidades? Y la respuesta es no, no tiene distintas tonalidades. Lo que sí hay es una apreciación del esquimal en su cultura que lo lleva a establecer estas distinciones. Ahora, el por qué estas distinciones, voy a desarrollar un poquito más ese Dale. ejemplo porque es bien importante porque vamos a Sí. llegar al tema de la observación de segundo orden rápidamente, que es el siguiente. El tema es que el esquimal hace esas distinciones no debido a la naturaleza de la nieve que lo rodea en su entorno, sino que a las necesidades de sobrevivencia que tiene la comunidad esquimal en ese ambiente, que es fundamentalmente un ambiente en el cual la nieve y el color blanco ocupan un lugar esencial y en el cual equivocarse con respecto al entorno es una equivocación que influye en la viabilidad de la comunidad y en la viabilidad del esquimal. Por lo tanto, esas diferencias de nieve responden a una necesidad de sobrevivencia de esa comunidad. Hasta ahí Mm. estamos claros. Pero aparece una segunda cosa. Bueno, ¿y cómo el antropólogo se da cuenta de eso? Si no es esquimal. Entonces, ¿Cómo? Claro. Sí. se da cuenta el antropólogo de que el esquimal distingue esas 100 variedades de tipo de nieve porque puede recoger del esquimal las distinciones que el esquimal aplica. ¿Y cómo las recoge? No mirando la nieve, por cierto. No puede hacerlo. Es decir, puede hacerlo, pero va a ver lo No, que ve, no va. no ¿Ya? porque no puede distinguirlo, como los Claro, esquimales. sino que las va a recoger a partir de las distinciones que el lenguaje de los esquimales, ¿ya? Tiene para distinguir distintos tipos de nieve. En otras palabras, ya veámoslo en términos figurativos, entrevistamos al esquimal y le preguntamos ya, ¿cómo denomina usted ya lo que está viendo a la salida de su iglú? ¿Ya? Y él va a hacer una lista de 100 palabras, o de 200, o de 98. Esas son sus distinciones. ¿Ya? En otras palabras, su cultura y el aprendido su cultura lo ha llevado a poder distinguir eso. Wow. ¿Ok? Bueno, eso era siempre le llamaba la atención a los antropólogos y lo relacionaban con la idea de la vinculación entre lenguaje y visión de mundo. ¿Ya? Pero hoy en día es mucho más sofisticado como hablamos de eso. En el fondo lo que tenemos ahí es un observador que construye un mundo.
Ahora, ¿por Mm. qué ese mundo tendría que tener 100 tipos de nieve y no 150 o 93? Bueno, ese es un tema de la viabilidad de la comunidad y la viabilidad del observador. Con respecto a su nicho ecológico, en palabras de Maturana, o respecto al sistema donde interactúa con él. Exactamente. Ahora, uno saca una lección de eso, ¿ya? Varias lecciones prácticas. Dice, ahora entiendo algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, entiendo que frente a la caída otoñal de una hoja de un árbol, ¿ya? Algunas personas se emocionan, otras la ven como una dificultad y otras le es indiferente, a pesar de que es Ujú. la misma hoja y del mismo árbol. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí para originar esa reacción? El estímulo no cambia. Lo que sí cambia es la impresión que el observador tiene frente a eso. Para uno le puede dar, ya, en su sensibilidad, las posibilidades de escribir una linda poesía. Para el otro va a ver que se le aumentó el trabajo porque barre las hojas. ¿Ya? Y para otro le es Sí. indiferente porque en realidad nunca le ha interesado, ni tampoco barre las hojas, ni tampoco construye poemas. ¿Dónde está la diferencia? La respuesta no está en la hoja, está en el observador. Ese es su mundo. O sea, como diría Maturana, entonces, el objeto nace a partir de lo que yo estoy observando y cómo yo decido observarlo, o cómo estoy, aquí me retas o me ayudas, constituido para poder observar lo que quiero distinguir de esa caída, de esa hoja Exacto. de que yo iría, no sé, no voy a decir que ahora no, porque si no me van a retar, pero cuando éramos pololos con Isabel íbamos al lado de Conce y pisábamos el crepitar de las hojas, era un acto maravilloso, y después mis hijos, claro, pero el otro señor, ¿cierto? Dice, chuta, oye, no, no mueran las hojas porque después a mí yo no estoy observando eso, yo estoy observando trabajo y energía a costa tuya. Claro, claro, exactamente. Ya, eso es lo que está detrás de eso. Entonces, la idea es que tú conoces más de las cosas, por llamarlo, las cosas sociales, llamémoslo así. Ujú. ¿Ya? Observando cómo estas cosas sociales se observan, que observando Mm. directamente las cosas. Me explico, ¿ya? Para comprender, por ejemplo, ciertas, llamémoslo así, expresiones que hay en la sociedad, ¿ya? Eh, que pueden ser interesantes, ¿no? La belleza. ¿Ya? Para comprender la belleza o la justicia, ¿ya? Para comprender la belleza o la justicia, más te vale observar cómo la belleza y la justicia es construida. Porque no se te puede mostrar la belleza y la justicia independiente de operaciones de observación. Y si en una comunidad la belleza y la justicia es distinta a cómo se observa en otra comunidad, lo que ha cambiado es fundamentalmente son las maneras con las cuales ello se construye. ¿Y Mm. dónde está la operación de construcción? Está en el observador. Esto tiene varias derivadas importantes que señalar, digamos, todo está en el observador, ¿ya? Tiene Sí. varias derivadas importantes y varias preguntas, más que soluciones. La primera, si eso es así, si eso es así, ¿cómo logramos colocarnos de acuerdo? Es que sí, es lo primero que me aparece. ¿Cómo armamos sociedad? ¿Cómo armamos organizaciones? Si cada uno ve las cosas de manera... Y lo más probable es que, como conversé con Aldo, es tan improbable nuestra propia comunicación, porque tú me estás diciendo algo desde cómo tú lo observas y yo lo estoy observando como me estás perturbando en virtud de cómo yo observo las cosas. ¿Cómo nos aseguramos de que tú y yo estamos observando lo mismo? Por ejemplo, eso es una primera pregunta que te lo vamos a pasar a abordar inmediatamente. Y hay una segunda pregunta que es interesante. ¿El sistema observador es solamente un sujeto consciente o también, por ejemplo, la economía es un sistema observador? ¿La política es un sistema observador? ¿Las organizaciones son sistemas observadores? ¿Ok? Esa segunda tiene que ver con las ciencias sociales. Pero veamos la primera. ¿Ya?
Si nosotros consideramos que el mundo se nos presenta a nosotros de una determinada manera objetiva, permanente y universal, probablemente los acuerdos que encontremos sobre ese mundo los vamos a atribuir a la naturaleza de ese mundo, a la naturaleza de esa realidad. Hasta ahí estamos claros. Pero Ujú. si por el contrario aceptamos lo que estamos señalando de que todo depende de un observador, tendríamos que llegar a la conclusión que nuestros acuerdos sobre la realidad, ¿ya?, no provienen del mundo, sino que provienen de acuerdos en las distinciones que aplicamos, Sí, exactamente. Sí. en la convergencia de los modos con los cuales observamos. ¿Ok? Ujú. En lo humano, en esa convergencia ocupa un rol fundamental el lenguaje. Porque el lenguaje es un medio para nosotros como seres humanos, un medio fundamental para establecer diferencias en el mundo en el cual vivimos. Pero el lenguaje no incorpora necesariamente contenido, sino que el lenguaje lo que incorpora son distinciones. Mm. Veámoslo nuevamente en un ejemplo. Si en una cultura, cosa que existe, no se dispone de la diferencia entre el color azul y el verde, ¿qué piensas tú cuando un miembro de esa cultura observa, ¿ya?, su realidad de colores? ¿Ya? ¿Logrará distinguir el azul del verde? No, ¿Logrará incorporarlo en sus operaciones como algo distinto? No. no, po, no, po. Hasta ahí nomás llegó. Si el esquimal distingue 100 tipos de nieve, va a ser parte de sus operaciones esas 100 tipos de nieve. En cambio, ni tú ni yo tampoco. No lo podríamos hacer. Entonces ahí viene la observación de segundo orden, que es un tema metodológico en las ciencias sociales constructivistas y la teoría sociopolítica concretamente. La observación de segundo orden indica de que en la investigación de fenómenos sociales, lo Ujú. relevante es observar cómo se observa. En otras palabras, observar las distinciones que aplican los observadores cuando construyen su mundo. Entonces, perdón, permíteme, si yo estoy en mi casa, aquí, con Isabel y los niños almorzando, y Joaco, de 21, dice, oye, yo voy a votar por Boric. Y mi señora dice, yo voy a votar por Proboste. Y yo digo, no, yo creo que voy a votar por Proboste. Estoy en una conversación y los tres estamos observando cosas, pero ahí no hay una observación de segundo orden. La observación de segundo orden, si yo, sería cuando yo me echo hacia atrás, por darlo de un sentido, y decir, ¿por qué mi hijo observa de que él, desde dónde está él observando que quiere votar por Boris y por qué mi esposa quiere votar por Proboste? Si además viven en la misma familia, ¿por qué hacen distinciones distintas a eso? ¿Eso sería una observación de segundo orden? Exactamente. Y eso es Entonces, lo que te explicaría a ti las opciones que estás escuchando. ¿Qué es lo que ven ellos y cómo ven lo que están viendo ellos? Y eso no está en lo visto, sino que está en el mecanismo que está aplicando tu esposa y tu hijo, ¿ya?, para configurar lo que tú estarías llamando su opción de voto. ¿Ya? ¿y dónde está el que yo mismo estoy observándolos a ellos desde el propio observador que yo soy? Tú estás observando como un observador Ah, especializado, ¿ok? En una ya. observación privilegiada, ¿ya?, cómo observan los otros, ¿ya? Por eso es un recurso metodológico propiamente tal, ¿ya? No es una operación cotidiana. Uno No, no se la lleva, no se la pasa en la vida sí, cotidiana, ¿ya?, exacto. tratando de ver y observar y desentrañar cómo los otros construyen el mundo. Sencillamente acepta nomás, ¿ya? Sí, Incluso fluye nomás en él. uno mismo. Pero tú podrías decir lo siguiente, y dos cosas relacionadas con esto. Es interesantísimo y es muy largo y muy complicado también por un lado, pero sencillo finalmente entenderlo. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué ventajas
tiene un observador de segundo orden, ¿ya? Frente a la pregunta de yo te puedo dirigir a ti, ¿cómo observas tú? ¿Por qué el observador de segundo orden tiene una posición privilegiada? Y aquí te voy a señalar un ejemplo absolutamente, bueno, a todos nosotros ya, metodológico para ello. Mira, mírame los lentes, bueno, mírenme los lentes con que yo estoy mirando, observando en este momento la pantalla, los lentes. Ujú. ¿Ustedes creen que yo observo mis lentes mientras estoy observando cómo ustedes me observan? ¿O no los veo? Yo creo que no los ves. No los veo. Porque si los viera, ya, no vería nada a través de ellos, vería el lente. ¡Wow! En cambio, Cristian y cualquiera de los que me está mirando en este momento, ya, tiene por su posición privilegiada la posibilidad de observar, que yo observo con lentes. Mm. Cosa que yo debo no observar. Mira la paradoja. Cosa que yo no debo observar. Yo no debo observar mis lentes para verte, Cristian. Y Porque si esa es no la dejarías, gracia. Claro, porque si no dejarías de verme a mí y verías tus claro. lentes. Por eso von Fester señalaba en el tema este que estamos hablando de observación de segundo orden, ¿no? Y la epistemología constructivista, que el observador es inobservable, debe ser inobservable, así como las personas ya no observan la retina de sus ojos, no pueden observar su ojo, no pueden observar cómo observan. Bueno, el sociólogo, el antropólogo, el interesado en la sociedad ocupa una posición privilegiada para eso, ¿ya? Que es observar cómo se observa. Y ahí desarrolla el conocimiento que está produciendo. Es decir, traducido en el lenguaje más cotidiano, no es decir, cómo mira el mundo, ¿ya? Los grupos, Pero, las comunidades, las sociedades. pero, por ejemplo, llevado ahora a la sociedad, entonces, ¿cómo consensuamos entre un grupo de personas hacer sociedad o ponernos de acuerdo o vivir en comunidad o en hacer cosas juntos si cada uno observa las cosas de manera distinta y no todos andamos observando en segundo orden lo que lo observan los otros para entender al otro? Claro. Entonces somos siempre vamos a ser, perdón que me desarrolle un poco más, entonces siempre vamos a ser individuos. ¿Y cuándo vamos a ser sociedad o la sociedad no somos los individuos? Es que Me pasé como 5 pueblos, me lo dicen, pero no, está interesante y una conversación que da lugar para muchas cosas, ¿ya? Pero en honor a quien nos convocó, Maturana, sí, vamos a dar una sí, respuesta maturaniana, ¿ya? dale, sí, por Si cada favor. uno de nosotros en la sociedad, en las comunidades en que vivimos, ya construye el mundo a su manera, no hubiéramos sobrevivido. Exactamente. Ni como comunidad ni como individuo. No hubiéramos sobrevivido nomás. Así nomás de sencillo. Si tú insistes en que el negro es blanco y yo insisto que el blanco es negro, ya, y todo esto lo multiplicamos por 100 frente a todas las cosas, esto es un hoyo, esto es una altura, esto es calor, esto es frío, qué sé yo, no sobrevivimos ni como individuo ni como comunidad. ¿Ya? Por lo tanto, hay una respuesta. Esto ya funciona. Hay convergencias en nuestras observaciones, al menos en aspectos muy sustantivos para la sobrevivencia nuestra y como comunidad. Mm. Y esos acuerdos y esas convergencias van a quedar de cierta manera estabilizadas en el lenguaje. En el lenguaje. Ah, el lenguaje es el que entonces, En nuestra especie concretamente, ¿ya? En el lenguaje van a quedar estabilizadas. Y yo voy a poder, de cierta manera, recurrir al lenguaje, a las distinciones que hay en el lenguaje, para dar cuenta de convergencia. Dime tú, alguna vez cuando estudiaste y cuando estudiaron alguna que nos escucha, alguna vez debe haber escuchado por primera vez el concepto de inconsciente. sí, 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 Alguna vez tiene que haber ocurrido sí. el momento uno del concepto de inconsciente. Bueno,
Si nos hizo sentido el concepto de inconsciente porque quien lo dijo lo consideráramos autoridad, porque parece importante, porque me gustó cómo sonaba, etcétera, ya da lo mismo, es decir, es objeto de investigación, ¿ya? Pero da lo mismo para el efecto que tiene. Lo que sí está claro que después de haber incorporado ese concepto, el mundo ya no es igual, cambió. ¿En qué cambió? En que Cristian de repente se empieza a equivocar repetidamente y en vez de decirme Marcelo me empieza a decir Mario. ¿Ya? Y yo ya no voy a interpretar de que Cristian tiene un problema de memoria, es medio despistado ni nada, sino que voy a trazar una hipótesis en base a la distinción inconsciente de que ese lapsus de Cristian representa algo y que no se está equivocando por cualquier cosa. No es Mm. que yo esté haciendo una adivinanza, eso no me interesa, sino que lo que estoy señalando es que mi mundo ya cambió. ¿Ya? La realidad en la cual ya vivo no es la misma que antes. Aprendí a andar en bicicleta, por decirlo de alguna manera, y ya no me puedo olvidar de ese concepto. Lo mismo vale para cualquier otra cosa que señalemos. Uno lee un libro, ¿ya? Algún libro novedoso y se le abre un mundo. Sí, Ese es el punto. Pero no quiero cerrar una cosa, porque esto, hasta aquí estaríamos de acuerdo con todos los constructivistas, etcétera, sobre todo en el plano del subjetivismo y todo eso. Quiero señalar que en la teoría de los sistemas sociales no solamente lo que llamamos sistemas psíquicos observan, sino que también ya los sistemas sociales observan. es que eso me gustaría a mí, si lo puedes desarrollar, porque una pregunta que nos podríamos estar haciendo los que te escuchamos es decir, ¿y cómo la economía observa la sociedad? ¿Cómo la educación observa la sociedad? Ujú, claro. Entonces, imaginémonos nosotros una situación que es evidentemente ya propia de nuestra imaginación. Imaginémonos que somos nosotros o representamos nosotros un sistema social. Por ejemplo, tú representas la economía, ¿ya? O representas el arte. Elige, yo voy a representar la economía, tú vas a Ya, representar el arte. yo presento el arte. Y supongamos que entramos a un museo de cuadro, un museo de arte moderno, que son tan bonitos y tan interesantes. Y yo soy la economía y entro a ese museo. Te hago una pregunta, Cristian. ¿Qué es lo que veo yo como economía ahí? ¿Qué valor tienen los cuadros para poder venderlos? Por ejemplo, precio, valores, Exacto, valores. seguro, valor de la entrada, cantidad de Re- gente potencial que podría asistir a ella, valor de los seguros que acabé de señalar, depreciaciones, costo de materiales. La economía está, rentabilidad de la inversión del claro, social del negocio. la economía está observando. Pero tú, por el contrario, eres el sistema del arte. ¿Qué es lo que ves ahí? En un museo de arte moderno, ¿no? Yo vería el desarrollo del espíritu, la capacidad de que las personas tengan de asombro y de innovación o creación, Es, diferentes tipos de modelos de arte. claro, exacto, tal cual. Y si vieras esto sería interesante porque todos hemos tenido la experiencia en los museos de arte moderno, ¿no? Vieras un cuadro enorme como yo lo vi en Barcelona, ¿no? Un cuadro enorme de por lo menos de 3x2, ¿ya? Que era blanco, blanco como la leche, ¿ya? Y estaba puesto en la muralla del museo, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Seguramente también vería arte, pues, un arte Sí, pues conceptual, yo como arte vería arte, exactamente. un arte conceptual, ¿ya? ¿Y qué piensas que miraría tu vecina? No lo sé. Bueno, Quizás, claro, lo más seguro es que preguntaría dónde están los cuadros, claro, porque no tendría esas distinciones. Te aterrizo más lo que estás señalando. Se trata de sistemas sociales que están observando el mundo a su manera. El sistema económico observa el mundo económicamente. El sí. sistema del arte observa el mundo artísticamente. Ahora te hago una pregunta digna de los tiempos de pandemia. ¿Cómo observa el Ministerio de Salud chileno a los chilenos y chilenas? Como sujetos de contagio y como
personas que podrían contagiarse y morir. Tal cual. Entonces, ¿observan los sistemas o no observan? Observan. Pero yo me voy a poner medio porfiado entonces, pero observan las personas que están dentro de esos sistemas. No necesariamente, pues, porque incluso tú debes llegar a aprender a distinguir, ¿ya? Tú debes llegar a aprender a distinguir que ese arte es arte. Eso es anterior a Ah, ti. Tú debes llegar incluso a aprender a valorar un determinado tipo de medio de cambio para poder utilizarlo. Y eso está antes de ti. Eso está en el sistema social ya instalado. como diría un amigo español, Antonio, si me apuras, eso pasa también en las organizaciones, Tal hablando de cual, empresas, tal cual. porque si yo lo llevo esto y llevo la sociología a las empresas, que varios amigos y amigas deben estarnos viendo en LinkedIn, que es una de las redes por donde se pasa esto. Entonces los sistemas organizacionales también, los de compras ven desde compras, los de ingeniería ven desde la ingeniería, los de diseño y desarrollo, los de recursos humanos ven. Entonces esos propios sistemas se observan, el sistema organizacional, los subsistemas los observan desde donde son. Y por Claro. eso que ahí vienen los de compra o los de adquisiciones y dicen, no están los recursos para hacer lo que producción quiere hacer. Y producción dice, es que si yo no tengo los recursos no puedo producir, entonces a mí me interesa producir. Y el otro dice, a mí me interesa administrar los recursos financieros de la organización. Claro, exacto. O no. Perfectamente, es así. Lo que unos ven como una oportunidad dentro de una empresa, una oportunidad, los otros lo ven como una dificultad. Por ejemplo, el típico lío entre ventas y producción, ¿no? Sí, pues, exactamente. Es como universal. Pero también las organizaciones en su conjunto observan y construyen Sí, su mundo. exacto. Por ejemplo, Coca-Cola, sin hacer publicidad, tiene un mundo. Y ese mundo son los potenciales consumidores y consumidores activos de Coca-Cola. Ese es su mundo. ¿Ya? El resto no forma parte de su mundo. Y eso es una construcción organizacional. Porque tú te darás cuenta, Cristian, de que no hay consumidores de Coca-Cola sin Coca-Cola, ¿no? Absolutamente. Sí, pues. Entonces, ¿dónde está esa construcción? Está en la organización misma. Es como el ejemplo del Ministerio de Salud que tú dijiste, ¿ya? Que nos observa a todos, en este caso con la pandemia, potenciales contagiados, vacunados, no vacunados, etcétera. Y no observa nuestros hobbies, no observa nuestras características, digámoslo así, subjetivas. Ese no es su tema. No está en sus distinciones. No opera con ellas. ¿Ya? Y aquí dónde quedan los humanos, que en varias veces yo lo he leído, quedan al borde de la sociedad o al borde de los sistemas sociales, o se sacan. ¿Dónde están los seres humanos dentro de los sistemas sociales o de las sociedades? En el Quedan entorno. en el entorno. Ah, En este es el, el concepto. en el entorno. O sea, Pero ese entorno no significa fuera, no significa rechazados. no, en absoluto. Imagínate, no hay sistema sin entorno. Es decir, en el tema lógico de la construcción de la teoría, no hay sistema sin entorno. Es decir, el entorno y el sistema se co-constituyen. ¿Ya? El punto para diferenciar sistema y entorno, ¿ya? Es que el sistema tiene su propia autopoiesis, su propia operación basal, con la cual no logra incorporar lo que no le pertenece, y lo que no le pertenece se llama entorno, nada más que eso. ¿Ya? Y ahí es donde aparece lo que tú presentas como conceptos de sociopoiesis. Claro, claro. La sociopoiesis refiere básicamente, bueno, tiene un entronque con mucho de lo que estamos hablando. Por un Ujú. lado, la epistemología constructivista que estamos señalando, ¿no? En la cual le damos el peso al observador y a las distinciones que aplica. Y por otro lado, tiene la vertiente de la teoría de la autopoiesis,
que señala de que los sistemas sociales están clausurados operativamente y determinados Ujú. estructuralmente. ¿Ya? Es decir, tiene una suerte de ensamblaje entre esas dos tradiciones teóricas. ¿Ya? Ahora, eh, pregúntame nomás si, que, si No, no lo que sigo pasa yo mi es cuenta que, nomás. es que si Maturana se encargó gran parte de su vida de decir que la autopoiesis todo tenía que ver con los sistemas autopoiéticos moleculares y que no aplicaba a los sistemas sociales. Aunque yo tengo otro rollo ahí, pero no lo voy a... Cuando dice cuando Maturana dice que casi que los sociólogos deberían escribir literatura, porque creen que lo social tiene que ver con lo social, pero ahí no nos vamos a meter en eso. Entonces, la sociopoiesis viene a hacerse cargo del conjunto de no de los sistemas autopoyéticos, sino de la propia capacidad que tiene el sistema, la sociedad en sí de autoproducirse desde el punto de vista de las decisiones que se van tomando en ese sentido. Sí, las decisiones corresponden más al campo de las organizaciones, por cierto, Ya. pero está bien, pero se entiende, sí, sí, la sociopoiesis responde a un ámbito, a un dominio, ¿ya? De entidades autopoyéticas. Ese dominio Ah, es ya, el dominio eso. social, ¿ya? El dominio de lo social, ¿ya? La sociedad y sus distintas expresiones. Mira, el tema de la sociopoiesis tiene una historia de por qué se va por qué se va haciendo esa diferencia, por qué se va diferenciando sociopoiesis. ¿Ya? Y proviene de lo que hablamos en otra ocasión, y que es el motivo por el que nos hemos contado ahora, ¿no? Y es que la noción de autopoiesis proviene de la investigación y el desarrollo de Humberto Maturana. Y Ujú. esa investigación y desarrollo ya, corresponde a los estudios que desarrolló el profesor Maturana en el ámbito de la biología y concretamente en el ámbito del metabolismo celular. ¿Ok? Ujú. Hasta ahí estamos. Y sabemos todos ya de que él construyó ese concepto junto con Varela como un medio explicativo para dar cuenta de ciertas entidades, en este caso células, que se autoproducen, es decir, autoproducen ya, sus propios componentes a través de los componentes que autoproducen y así ya conocemos toda esa historia. Ya, en otras palabras, se clausuran a su entorno. Y eso Maturana lo expresa de una manera muy clara y muy consistente, muy probada y muy robusta, ejemplificando en el caso de la célula, indicada como el organismo vivo más elemental que existe, señalando de que lo vivo no existe fuera de ese organismo elemental. Por lo tanto, ¿de dónde sale lo vivo? De la trama de relaciones que ocurre en este sistema llamado célula. Hasta ahí estamos claros, un sistema que Ujú. se autoproduce. Bueno, esa observación de Maturana es muy contundente, como creo que lo hemos conversado en otra Sí. ocasión, porque radicaliza el tema de la autoorganización y la autoestructuración, que era muy conocida por los cibernéticos, ¿ya? Ujú. Hasta señalar de que no solamente los sistemas pueden llegar a autoproducirse, a autoestructurarse, perdón, y autoorganizarse, sino también producir los componentes de los cuales se componen. Van a ser una radicalización enorme ya a este, entre comillas, cierre de ciertas entidades sistémicas. Hasta ahí, estupendo. Pero Maturana y Varela tuvieron, de cierta manera, fueron muy restrictivos en la utilización del concepto de autopoiesis, probablemente y eso provenga de su actitud científica, y lo restringieron a lo que ellos estaban observando. Mm. ¿Ya? Y de cierta manera, no es tan así, pero lo voy a decir de una manera burda, no es tan así. De cierta manera, identificaron, ¿ya?, la teoría explicativa, ¿ya?, con el objeto del cual, ¿ya?, extrajeron o aplicaron esa teoría explicativa. ¿Ya? Lo hicieron una comunión, ¿ya?, entre el metabolismo celular y la autopoiesis. Dicho de una manera muy simplificada, porque tampoco es Ujú. tan claro así. De tal manera que clausuraron la aplicación del concepto de autopoiesis para otros ámbitos que les eran ámbitos no familiares para los biólogos. ¿Ok? Ese es el punto. Ah, ahí Entonces, hay un punto.
¿Qué hacemos nosotros? Nosotros empezamos a mirar, nosotros me refiero a los sistémicos que siguen la línea autopoiesis, empezamos a mirar y dijimos, y se dice, pero si la sociedad es más o menos lo mismo, funciona lo mismo, autoproduce los elementos porque no hay, fuera de lo social no hay nada social. ¿Por qué no aplicamos el concepto de autopoiesis a la sociedad? ¿Ya? Y Maturana y Varela insistentemente señalando, no es aplicable. ¿Ya? ¿Por qué no es aplicable? Por una razón, decía, bueno, voy a citar a Maturana, pero me podría hacer a Varela, por una razón, porque la sociedad o lo social no constituye a los elementos de los cuales se compone. Entonces uno dice, pero ¿cómo que no? No, pues no los constituye, dice el biólogo, ¿ya? Porque la sociedad no produce organismos. ¿Ya? tal como si lo hacen las propias células. Claro, no produce organismo, por lo tanto la sociedad no puede ser autopoyética, porque si está compuesta por organismos, ya significa que no es autopoyética, obviamente. ¿Ya? Entonces, frente a eso aparece el quiebre, frente a esa última observación. Pero la pregunta hacia Maturana y Varela, ¿pero quién les dijo que la sociedad se componía de organismos? ¿De dónde sacaron eso? Bueno, ahí entra la biología a un terreno que no le es familiar, ¿ok? No le es familiar. Por ejemplo, no le es familiar suponer o pensar, ¿ya? Paradigmáticamente, en su cierre Ujú, paradigmático, de que la sociedad no está compuesta por organismos, llamémoslo personas, los organismos, si queremos, ¿no? ujú, ¿Ya? sí. No está compuesta por eso, ¿ya? Que la sociedad no está encargada de producir eso tampoco, que la sociedad tiene ciertas características que no son atribuibles a las propiedades de los organismos, ni de los individuos, personas o sujetos, como queramos llamarlo, sino que a propiedades que se generan en las actividades sociales que en la misma sociedad ocurren. Y eso es autopoiesis, pues uno le decía a Maturana, pero si eso también es autopoiesis. Pero no, pues si se compone de organismo. No, pero si no se compone de organismo. Frente a esa quiebre, por llamarlo Ujú, así, ¿ya? El concepto de sociopoiesis, que yo lo acuñé por el año 2003, el concepto ujú. de sociopoiesis lo primero que hace es establecer una demarcación, un criterio de demarcación. Y ese criterio de demarcación indica o lleva a que la autopoiesis de los sistemas vivos de los organismos es un tipo de autopoiesis en el dominio de lo biológico. ¿Ya? Y que Mm. en lo social, en el dominio de lo social, hay un tipo de autopoiesis. Y para decirlo bien simplificadamente, para que no nos sigamos peleando, ¿ya? Sí, pues, que era como tú abriste la llave para oxigenar esto. Llamémonos sociopoiesis lo que estamos haciendo y dejemos tranquilo a los biólogos ya con la biopoiesis o la autopoiesis a secas como quieran seguir hablándolo. Pero Cristian y a todo eso tampoco le gustó a los biólogos. ¿Ya? Consideraron de que era un uso abusivo del concepto autopoiesis, porque el concepto autopoiesis estaba anclado a lo que ellos habían señalado. Y que por lo tanto, cuando intentaba trasladar el concepto de autopoiesis a otro dominio, solamente podía ser un traslado metafórico, casi como una suerte de colocarle un nombre a algo, pero que autopoiesis no era eso. ¿Ya? Porque la autopoiesis ocurre en el metabolismo celular, obvio. ¿Ya? Entonces, ahí aparece un quiebre que es mucho más profundo en la teoría de la autopoiesis y la teoría de la sociopoiesis. Y es que la noción de autopoiesis se reespecifica. ¿Ya? En otras palabras, se Mm. hace más abstracta. Se restringe a un determinado tipo de patrón de relaciones en una entidad sistémica, cuyo ejemplo puede ser un organismo, pero también puede ser el sistema psíquico, como también puede ser el sistema social. Y si no sé si tú te imaginas un Mm. árbol, ¿no? Entonces tienes Sí. aquí el concepto de autopoiesis que es central originalmente, desarrollado por Humberto y por Francisco Varela, por Humberto Maturana fundamental, es central y de repente en esta nueva arquitectura que reespecifica el concepto de autopoiesis, el concepto de autopoiesis de los biólogos pasa a ser un ejemplo nomás. Mm. Eso no les gustó para nada, para nada.
Y Maturana insistentemente, de una manera muy bonita, también directa, una persona enérgica, ¿no? No era un viejito bonachón de que No, no, ya, no, de acuerdo, no, 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 he no, no, visto no. varios videos y veía al hueso cuando tenía que decirlo, lo decía directo. Y serio y consistente, ya, y rudo, así, bien plantado, ya, decía, no, eso no puede ser, me están malinterpretando. ¿Ya? Y la verdad es que si nosotros intentamos señalar de que la sociedad es como las células, lo estaríamos malinterpretando. Pero estamos señalando de que la sociedad es una entidad sistémica con propiedades autopoyéticas, ¿ya? Que pueden ser equivalentes a la de los organismos, pero que no es la de los organismos, por cierto. Y la de los organismos se llama ontopoiesis y la de la sociedad se llama sociopoiesis. Sociopoiesis, claro. Finalmente, Maturana, en un encuentro que tuvimos justamente en el IFIC, señaló, sí, ¿Qué, puede tú le ser. Perdón, tú le presentaste a él y tú dijiste, Sí, sí, 20 Humberto, mil. profesor, Sí, sí, siéntese que me sí, tiene que escuchar. Esta es la sí, socio. ¿Y cuál fue la sí. reacción? Bueno, la ha ido contando un poco, pero Sí, sí. Mira, lo primero, ya entramos al plano anecdotario, que es lo que más le interesa a todos, porque el otro está de cierta manera escrito, ¿no? Pero las anécdotas son bonitas. Tú sabes, yo conocí a Maturana mucho tiempo antes de conocer a Luhmann, porque era muy famoso, con los antropólogos estaban ahí, muchos amigos eran amigos de él, se relacionaban, eran discípulos, ¿no? Otros eran devotos de Humberto, y yo también asistía a sus conferencias. Pero mi acercamiento más importante con Humberto Maturana ocurre en Alemania, por el 86-87, cuando Maturana va a dictar algunas clases allá, cursos, seminarios, invitado por Luhmann. Y ahí Maturana ya en ese momento que tuvimos varias conversaciones de pasillo me señalaba de que no. Esta conceptualización de Luhmann o de los sistémicos sociólogos no era la adecuada, que había que construir otro tipo de sociología, una sociología diferente. ¿Ya? Quiero aclararte que sociología diferente significa diferente a la de Luhmann y parecía a la mía, parecía a mi visión. Eso es lo que estaba diciendo Maturana, más es que cercana a mi tradición. ¿Ya? Bien interesante, ¿por qué no? ¿Ya? Pero el punto de quiebre, y quizá es la base misma del origen y la necesidad de desarrollar esta distinción sociopoiesis para mí, fue cuando con Darío Rodríguez lanzamos el libro Sociedad y Teoría Sistema e invitamos a Humberto Maturana a presentarlo junto con otras personas, ¿no? Pero Humberto Maturana era un centro, ¿ya? Y ahí Humberto, esto estamos hablando por el 91, más o menos 91, 92, ahí Humberto, ahí en esa sala, cuando se hacía el lanzamiento del libro y comentaba el libro, hizo la más consistente y dura crítica a la utilización del concepto de autopoiesis en ciencias sociales, ¿ya? Señalando, es decir, con toda claridad, ¿ya? De que quienes aplicaban el concepto de autopoiesis en sistemas sociales estaban equivocados, ¿ya? ¿Y ustedes qué lo algo? invitaron. Sí, claro, sí, nosotros lo invitamos. Sí. Sabíamos ya algo de eso, ¿ah? Sí, sabíamos algo de eso. ¿Ya? No, Bueno, pero ya, lo dijo así, dejó helado a todo el mundo, qué sé yo. Por supuesto, yo no pensé que lo iba a decir de una manera tan dura, ¿ah? tan ruda. que, Pero, que lo- como un pero, pero, invitado que llegue a tu casa y te diga, oye, claro, pero lo dijo y fue muy consciente. Fíjate que usted una mala interpretación, ¿ya? Esto no es correcto esto. Bueno, no te voy a decir más la historia, es decir, el auditorio quedó gélido, ¿no? Todos dijeron, que yo me imagino, pero los ¿cómo es posible? embarraron, ¿no? Etcétera, bueno, ¿qué hacemos, no? Bueno, no fue tan así para nosotros, pero sí para muchos de los que estaban ahí, pero sobre todo para mí, y seguramente para Darío Rodríguez, ¿no? Esto creo que no lo conversamos, ¿no? Con él en ninguna ocasión, pero sobre todo para mí, en vez de colocarme en un enfrentamiento con Humberto Maturana, lo que me provocó a mí fue la necesidad de comprender un poco más por qué Maturana se oponía tanto al uso de autopoiesis en sistemas sociales cuando yo consideraba tan obvio, ¿ya? Que los sistemas sociales, ¿ya? Eran o tenían propiedades autopoyéticas. Y eso me llevó a mí ahí a estudiar mucho más sistemáticamente Maturana. Así que me hizo un favor ese contrasentido. Y llegué al convencimiento de que Maturana tenía razón en su crítica
Siempre crítica a nosotros como cientistas sociales la utilización del concepto de autopoiesis, siempre y cuando ya mantuviéramos el concepto de autopoiesis con una referencia biológica, porque la sociedad no son células. Si No. nosotros nos manteníamos con la referencia biológica, Maturana tenía toda la razón. Pero Maturana no tenía la razón en cuanto a la referencia era social y no biológica. Bueno, todo esto, para hacerte un cuento corto, llevó, y a propósito de Pablo Raceto, que creo que es como un conocido amigo nuestro, ¿no? Todo esto confluyó finalmente por ahí, por el año 2013, es decir, casi una docena de años después. Yo sí, igual me relacionaba con Humberto, ya que tenía una muy buena relación, cuando Pablo Raceto hace un seminario que se llama Autopoiesis, un concepto vivo, a Sí. 40 años de eso, un gran evento. Y ahí me invitaron a presentar algo y yo presento una ponencia que en el fondo trataba de las aplicaciones del concepto de autopoiesis en las ciencias sociales. Y estaba Maturana ahí en la primera fila. Sí. Fuiste a los combos, fuiste a los combos. Claro, fue como mi vuelta de mano, súper entretenido. Yo ya conocía muy bien la teoría de Maturana y ya había desarrollado la conceptualización de sociopoiesis, pero delante de un ambiente que era... La cosa podía ser dura, ruda, como dije antes. Y tiré el chorro. La exposición la preparé junto con un colega, Hugo Cadenas, que en ese momento estaba en Alemania, otro sistémico muy relevante, ¿ya? Muy importante. Bueno, y presenté el asunto en Maturana en la primera fila, ¿ah? Con los brazos cruzados, mirando, ¿ya? Mirando. Yo dije, ¿en qué momento va a saltar la cosa? ¿Ya? Bueno, se mordió la lengua, porque indudablemente se la mordió todo el rato. Después hicieron las preguntas y al final, como era costumbre de él, costumbre que yo también tengo y mucha gente tiene, espera que todo se disuelva y luego tira la pregunta o las preguntas y las observaciones. Él también hizo lo mismo, ¿ya? Y tiró su observación. Esto es una mala interpretación. Y la desarrolló. Yo lo escuché, ahí estaba solo, ¿no? Y ahí tenía posibilidad de réplica. Entonces lo escuché muy atentamente. Le dije, sí, profesor, usted tiene toda la razón, ¿ya? En cuanto considere que la sociedad se compone de organismos. Pero la tradición sociológica no podemos ignorarla. Y desde principios del siglo pasado, antepasado ahora, desde principios del siglo antepasado, la sociología ha ganado un espacio señalando de que lo social tiene ciertas características sui generis y por lo tanto no puede ser confundido sus elementos ni con organismos, ni con el clima, ni con las emociones en el sentido biológico, ni Ujú. con las emociones, etcétera, sino que por las características que lo social tiene. Y eso se lo ha nombrado de muchas maneras, profesor Maturana, le dije, un poquito también yo estaba pulseando. Se lo ha nombrado de muchas maneras, profesor Maturana, no nos extrañemos, en algún momento se habló de roles. Antes de eso se hablaba de que la sociedad estaba compuesta por clases, por Ujú. roles, por estatus. Se ha hablado de está compuesta por acciones, se ha hablado de acción comunicativa. Usted ve, pues, la sociología ya ha intentado 1000 veces no hablar del organismo, porque claro, no lo necesita para dar las explicaciones que da. Y esa es la utilización del concepto de autopoiesis. Yo no puedo decir si Maturana me quedó mirando ahí como diciendo me parece o no me parece, ¿eh? Por si acaso. Pero sí dijo en esa misma conferencia y posteriormente en el pasillo me dijo, mira, puede ser interesante la distinción. ¿Ya? Hasta ahí yo quedé contento porque dije ya se deslindaron los campos. Pero tuve un último encuentro con Maturana sobre este punto, ¿ya? Que fue un encuentro más global. ¿Ya? En el año 2015, también con Hugo Cadena, con el cual hemos trabajado mucho este tema, escribimos un artículo también sobre el concepto de autopoiesis en las ciencias sociales. ¿Ya? En una revista muy importante, Constructivist Foundation, una revista internacional sobre este tema para esta secta, ¿no? De los constructivistas. Y esta revista tenía eh, como línea editorial, por llamarlo así, ¿ya? De que se publicaba el artículo después de pasar mil sedazos, por cierto, se publicaba, pero venían repli que se solicitaban. La revista solicitaba comentaristas
que hicieran crítica. Mm. Y al primero que le solicitaron, por supuesto, fue a Maturana. Humberto, obviamente. Habían otros 5, los 5 eran brillantísimos, pero indudablemente el que a nosotros nos interesaba era Maturana, el más importante de todo. Y ahí Maturana, eso fue el año 2015, y ahí Maturana vuelve a decir lo mismo y lo enuncia de una manera mucho más clara, diciendo, miren, la interpretación que están haciendo los autores del Paperman no me representa. Es una interpretación engañosa del concepto de autopoiesis. Bien. Es decir, en el fondo, Humberto le pegó fuertemente al tema, con lo cual significaba que no había variado desde que nos encontramos en los pasillos de Bielefeld hasta el 2015, del 2007 al 2015, no varió jamás su línea argumental. La sociedad está compuesta, ¿ya?, por organismos, en última instancia por personas. Pero no nos vengan en el cuento que está compuesta por algo como llamada comunicación y que las comunicaciones se producen sin personas. No, eso no debe ser. Mal aplicado al concepto de autopoiesis. Entonces, ha sido bien entretenido este tema, o fue bien entretenido. Ahora los biólogos que trabajan con Maturana heredaron de Maturana esa distancia, ¿eh?, con el uso y la aplicación del concepto de autopoiesis en sistemas sociales. La heredaron fuerte. Y se mantienen hasta la actualidad en esos cabales. Yo cuando conversaba con ellos hace tiempo que no veo ni a Podosí ni a Juan Carlos Letelier, que son grandes discípulos de él y personas muy importantes en el campo de la biología, pero yo cuando conversaba le decía, no, pero ustedes son biólogos, le dije, ustedes no saben, decir, yo me reía, ¿no?, en sentido irónico, ya con ellos, no con Humberto, no me animaba a la ironía tan fácil, por el respeto que le tenía también, por cierto, ¿ya? Pero que le decía, ustedes no conocen de sistemas complejos, ustedes no entienden lo que es la sociedad. La sociedad no es un conjunto de organismos, ni las interacciones entre los organismos, es otra cosa. Le decía yo, ya me miraban así con aire sospechoso, ya como diciendo, ¿qué estarán molestando a este tipo? ¿Ya? Pero no importa, ahora, raya para la suma, no importa, ese es un debate que se da en estos ambientes restringidos. El tema es el siguiente, es decir, es la proyección de este tipo de explicación. Si nosotros consideramos de que los sistemas sociales están compuestos por personas o por organismos, cuando queramos cambiarlos, vamos a cambiar los organismos y las personas. Lo cual vamos a entrar en un gran problema, en un tremendo problema, porque no vamos a entender el punto. Vamos a ser como el entrenador de fútbol, hay que preguntarle a Rodrigo, ¿no?, ya, que cree que va a ganar todos los partidos porque compra a los jugadores más caros del mundo. Y no los va a ganar. No. Los puede ganar o los puede perder. Va a ganar los partidos cuando establezca una red de relaciones que sea efectiva para meter goles y que no le metan goles. Qué bonitas. Independiente, y eso lo hace Rodrigo, independientemente que esté Ronaldo ahí, esté Messi, quien sea, ¿ya? El rey Arturo. Es hacer la trama de relaciones. Y una organización también es eso. Y la sociedad también es eso. ¿Ya? La sociedad no cambia, no engorda, no se achica ya cuando nacen nuevas personas o cuando mueren algunas personas. La sociedad tiene su deriva. Luhmann acertó claramente en ese punto, haciendo la apuesta de que el componente de lo social se llama comunicación, lo denomina comunicación, es decir, una relación peculiar sui generis que se da en sistemas sociales, que no existe en las células, por supuesto. Esa es un poco la historia. Entonces, la noción de sociopoiesis surge como un criterio de demarcación. Demarcación en la teoría de la autopoiesis. No le gustó a los biólogos, está claro, ¿no?, por si acaso. Eso también hay que tenerlo claro. Segundo, tienen razón los biólogos, si es que uno trabaja biológicamente los sistemas sociales, tienen toda la razón. Están dando la hora. ¿Ya? Pero si reespecificamos el concepto de autopoiesis y nos quedamos con lo que es una trama de relaciones ya recursiva que produce los componentes a través de los componentes que produce, bueno, entramos a otro mundo. Podemos discutir eso. Esa es la historia del negocio. Del negocio. Que además es práctico. Perdón. Marcelo, ¿qué libro recomendarías de Humberto Maturana? De Humberto, sí, mira, de Humberto. Para ir cerrando, porque sí, claro, para que nos vean. Sí, ¿Qué libro recomendarías? O incluso de Humberto Maturana o de otros sistémicos, pues nombraste Luhmann, von Forster, o de Maturana, ¿por dónde arrancar? Porque
muchos decimos que a veces un ladrillo cuesta, no es fácil. No. ¿Por dónde? ¿Qué le dirías si alguien... Mira, el libro, el texto, voy a referirme a Maturana, el texto donde Humberto Maturana y también Francisco Varela hacen el gran esfuerzo didáctico de explicar su teoría en términos relativamente, no sencillo no se puede decir, pero en términos como una acción deliberada, hacerlo más didáctica, la teoría más comprensible dentro del mundo de los interesados, es El árbol de la vida. ¿Ya? 1984. El árbol de la vida fue un libro que presionó mucho un ingeniero que se llamaba Rolf Benke para que Ujú. lo hiciera Maturana y Varela, y les prestó un lugar para que lo hicieran en su casa. Es otra anécdota, entre paréntesis, esa. Yo no participé en eso, yo conozco esa anécdota. Y ahí estuvieron semanas, meses, Varela y Maturana, todos los días escribiendo ese libro, haciendo los monitos y todo, porque tiene dibujitos. Yo recomendaría no salirse del tema, mirar eso, porque es una piedra filosofal en lo que es la teoría de la autopoiesis. Una vez ese, ya indudablemente de Máquina de Seres Vivos, que fue publicado anteriormente, pero es más ladrillón, por llamarlo de alguna manera. Ahora, para las personas que hacen ciencias sociales o ciencia, a mí me gusta La ciencia y la vida diaria. Es un artículo del año 1990, es solamente de Maturana, ¿ya? La ciencia y la vida diaria o ontología de las explicaciones científicas. Ah, no lo conocía. Está compilado como artículo y está en la red, porque ahora tú estás en la red, ¿ya? La ciencia y la vida diaria, muy interesante, ¿ya? Eso lo recomendaría bajo todo punto de vista, ¿ya? Profesor, ¿y este? Es un texto difícil, difícil, Ok. difícil, difícil, Sí, sí, sí. difícil. Voy a decir por qué un texto difícil, Cristian, porque a ti también te puede haber salido difícil, porque es Sí. como tratar de entender a una persona y darle coherencia a una persona y estudiando cuando está entrando a la adolescencia. Ese libro, ese artículo, ¿ya? Representa el proceso de transición, ¿ya? De la teoría de Luhmann pre-autopoiesis a la teoría de Luhmann autopoyética. Ok. Por lo tanto, hay algunos cables que están todavía forzados, ¿ya? Por eso es un artículo difícil, muy difícil de Luhmann, ¿ya? Yo diría que lo más interesante de leer de Luhmann en el sentido de rápido es en la introducción del libro que se llama Sistemas Sociales, ¿ya? Ok, sí. 1984-85 está en castellano. La introducción, la introducción. De ahí para adelante ya se les va a desplegar a quien les interese por Luhmann, ¿no? Se les va a Mm, desplegar la teoría Luhmann. sí, si alguien quiere hacer, no sé si las connotaciones, las diferencias, las distinciones entre Maturana y Luhmann, porque Las va a tener abraz- ahí. van abrazaditos, van enlazados, es mejor la introducción del libro Sistemas Sociales. Sistemas sociales, sí. Es una obra de arte. Muy, muy, muy bien hecho, muy bien estudiado, muy bien pensado además. ¿Ya? Yo se lo recomendaría, claro. Claro, cuando tengan insomnio pueden leer alguno de ellos, pero el árbol del conocimiento es más, de Maturana es más lindo el libro. Es lindo, Sí, es es lindo, lindo, es es lindo. lindo, lindo. Escrito es lindo. Sí, sí, está Marcelo, lindo. Con gran cariño por parte de ellos, ¿no? Entre paréntesis, todos esos dibujitos, esas cosas. Ojo, sí, grande. Marcelo, muchas, 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 muchas gracias. Ha sido, yo creo que una clase de verdad, no, no es palabra de buena crianza, ni como me gusta decir a mí, no hay nada de salamería. Hay una muchas gracias por la clase. Te pasaste. No, gracias a ti, da lugar también a desarrollar más ideas y pensarlo más. Y la próxima vez las cosas serán mejor dichas, obviamente. ¿Ya? Uno No diga aprende. eso porque, no diga eso porque después yo lo puedo invitar en 3 meses más o en 2 meses más a conversar de nuevo. Habrán otros mucho más interesantes incluso. ¿Ya? No te preocupes. ¿Ya? Marcelo, muchas Gracias a ti por gracias. la invitación, ¿eh?
No, muchas gracias de verdad y ha sido como siempre un gusto y agradezco que nos hayas regalado, que es lo que buscamos en este espacio, de observar la complejidad, la incertidumbre, pero sobre todo de verdad compartir conocimiento. El conocimiento es colectivo y si podemos compartir conocimiento y que tú nos hayas regalado y nosotros hayamos invertido tiempo en Epa. compartir contigo y verte, muchas gracias de verdad. Así que me despido con un fuerte abrazo y nada, muchas gracias. Que estés muy Gracias. bien. Saludos a todos y a todas, ¿no? Éxito. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.